este último fin de semana lo veíamos ahí, y un fin de semana con despliegue de campañas previo al plebiscito de salida estuvo claramente marcado por estas polémicas, incidentes, incluso entre ambos comandos. Vamos a analizar el tema de lo que se viene además en estos días antes del plebiscito con nuestra invitada aquí en el estudio, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias, Precia. Muchas gracias. Le llamaba la atención ahí en la nota de las palabras de algunos militantes del PPD que se han sentido maltratados. Lo dijo también aquí en CNN Chile la presidenta del partido. ¿No cree que sea así? No, yo creo que hay formas distintas de hacer política. Son dos alianzas que se encuentran en el apoyo a un gobierno y en ese sentido el aprendizaje es para ambos. Cada uno de los mundos aporta lo suyo y en conjunto estamos tratando de gobernar. Y con situaciones como por ejemplo de la ex ministra Janet Vega, en que la presidenta del partido decía que es necesario que haya un PPD en el comité político. Está temblando. Sí. Vamos, sí, está temblando, un movimiento que le vamos a estar contando también en la zona centro del país, así que en un ratito vamos a estar con eso, Flavia Torrealba. Y a propósito de las palabras, decíamos, del PPD, de la presidenta, de tener un integrante del partido en el comité político, ¿es necesario después de lo que pasó y se conoció la semana pasada? Quienes conforman el comité político, sin duda es importante. A nosotros también nos gustaría tener un miembro de la Federación Regionalista en el comité político, en consideración a que somos parte también de Aprodignidad. Sin embargo, esas decisiones las toma el presidente y tienen que ver con el diseño que tenga para llevar adelante los objetivos que se ha trazado. Y en este próximo periodo post-plebiscito, el objetivo naturalmente tiene que ser gobernar y al mismo tiempo llevar adelante un proceso constituyente que va a ser todavía mucho más largo. No hay un punto de cierre en este proceso, por lo tanto va a haber que diseñar un nuevo esquema de poder y ahí, bueno, el presidente verá cuáles son las fuerzas políticas que son las adecuadas para acompañarlo en ese proceso. Y eso se va a tener que ver después del 5 de septiembre. Bueno, a esta altura es muy poco ajuste, pero pasan tantas cosas como lo que ocurrió este fin de semana, y lo veíamos también en la nota previa, Flavia, de saber que hay un ambiente, y lo conversábamos más temprano con el presidente de la Cámara de Diputados, de polarización. Algunos no lo creen, otros sí. ¿Usted lo ve en estos días previo al plebiscito del domingo? No he visto polarización. Yo he estado recorriendo las regiones, vengo llegando de Ñuble, y hay un ambiente de mucha fraternidad, incluso entre los partidarios de la opción que no es la mía. Igual recibían y dialogaban con respeto. No me parece que haya un ambiente de polarización. Sí veo que hay descriterio. Hay agendas que se toman algunos y algunas, digamos, para poner sus propios temas y generar escándalo o atención para sus propios temas. Pero me parece que de todas maneras siempre es necesario llamar a la serenidad de los espíritus y sobre todo llamar a los dirigentes de todos los sectores políticos. ¿Y cree usted que debiese haber un llamado transversal a la paz o a la conciliación en estos días o no? Sí, sobre todo ahora es el momento en el que los líderes políticos tienen que pasar adelante y hacerse cargo también de lo que están haciendo los militantes y los simpatizantes de las distintas campañas, porque efectivamente ha sido muy ciudadana de ambas partes, con ambas opciones, pero los líderes políticos tienen una función y naturalmente después del 4 vamos a seguir viviendo en el mismo país y vamos a tener que llevar adelante conversaciones que van a ser definitivas para los próximos 50 años. Por lo tanto, la serenidad del espíritu y la responsabilidad de los líderes, especialmente ¿El llamado del rechazo, por dónde debiese ir? ¿De parte de quién? Yo creo que, el gobierno está constantemente haciendo un llamado a la paz, a la tranquilidad, pero en estos momentos no hemos visto mucho a los líderes que están detrás de la campaña del rechazo, que creo que es la derecha principalmente, porque he visto a los centro izquierda del rechazo que están en un espíritu de mayor serenidad.
Sin embargo, creo que es necesario que salgan los líderes de la derecha a tranquilizar a la gente, porque la segunda etapa de este gran proceso va a ser en el Congreso Nacional, y ahí van a tener que confluir las distintas opciones políticas, las que tienen representación parlamentaria, y si mantenemos un clima de constante confrontación o conflicto, va a ser muy difícil apoyar a las reformas que es necesario implementar o adecuar, y no vamos a llegar a demasiado con ese espíritu. Flavia, lo que pasó este fin de semana, ¿cuánto podría cambiar el ánimo de algunos votantes? Sobre todo porque están puesto el interés de ambas opciones en un grupo importante de personas que estarían indecisos. Con lo que pasó en Valparaíso particularmente, que causó un rechazo transversal, pero que tiende quizás a llevarlo hacia una opción, ¿no? Que era, además de los organizadores de la opción apruebo ahí en Valparaíso. Sí, pero dentro de esos apruebo había también, yo no vi las imágenes, gracias a Dios, porque no tenía los lentes, pero escuché el audio y me preocupó de la misma forma, porque hay gente que hablaba de romper el Estado y de romper el país, digamos, no era el país, pero hablaban de que estaban en contra del Estado. Eso había en este alero de este acto, a mí me parece muy delicado, aparte naturalmente de todo el rechazo transversal que consiguió pero toda esta gente que está aparentemente alrededor del apruebo, pero que llevan agendas propias, no creo que cambien el voto de la gente que tiene decidido el voto, pero sí puede desalentar a la gente a participar del acto. Entonces, creo que podría pasar que, como el voto es obligatorio, la gente optara en algún nivel por el voto nulo. ¿Cree usted? Eso podría hacer que se restaran los que están indecisos de participar por alguna de las dos opciones, porque tal como el evento de Valparaíso, el evento de la carreta en la Alameda también fue de una violencia inusitada y también absolutamente repudiable, y ambas cuestiones generan un ambiente que no se ve en la campaña, no se ve en el territorio. En los territorios. No se ve durante el trayecto. Yo me encuentro también con comandos del rechazo y no es ese el espíritu que hay en ninguna de las dos partes, porque estamos todos trabajando por el bien de Chile, todos trabajando por sacar un país que vaya hacia la unidad, hacia una nueva constitución. Piensa tú que la del 25, el proceso de instalación de la constitución del 25 duró 7 años, se consolida recién con Alessandri, y entre medio hay una serie de conflictos y azonadas y cuestiones muy complejas. Entonces, no es llegar y definir un punto final a este proceso constituyente, sino que va a ser un proceso que está continuamente desarrollándose hasta que se adapten y se acojan las modificaciones que hay que hacer. Nosotros, los partidos políticos, hicimos un acuerdo de avanzar en alguna dirección, en algunas correcciones, y falta mucho para que este proceso termine, no va a terminar en un año o dos. Por eso que este tipo de acciones no solo está de más, sino que puede restar a la gente que está indecisa y dar la sensación de que hay más violencia de la que hay, porque yo no veo eso. Yo veo que la gente del rechazo y la del apruebo están peleando por un país más justo y más digno. Naturalmente, nosotros pretendemos ganar la elección y creemos con firmeza que el apruebo da más herramientas y evita que los abusos se instalen, pero la voluntad política sin duda que es lo más importante de todo, con cualquiera de las reglas constituyentes. Desde el apruebo decían, o a través de redes sociales, pero en los primeros momentos de haber visto lo de Valparaíso, que con esto se sepultaba la opción apruebo. ¿Usted cree que no es así porque no es lo que se ve en los territorios, o hechos como estos son los que no solamente habría que evitar, sino condenarlo como se hizo de manera transversal con las acciones legales que ya entabló el gobierno?
De ninguna forma el apruebo está enterrado. Yo creo que no va a haber un impacto demasiado grande porque fue contrarrestado además por este episodio de las carretas atropellando ciclistas. Por lo tanto hay una suerte de empate lamentable, pero empate al fin. Y eso implica que no hay de un solo lado. Por otro lado, el acto de Valparaíso tampoco era del Comando del Apruebo por Chile. No era el comando oficial, era una actividad específica. ¿Y hay una responsabilidad que quepa ahí a los organizadores? Sí, sin duda, porque de hecho los personajes que tuvieron esa performance no es primera vez. No es primera vez, ya habían estado en la Alameda, que fue precisamente con la aparición de estos sujetos que la gente se empieza a restar de la manifestación familiar, porque efectivamente son ofensivos, son cuestionables y moralmente inaceptables. Nosotros estamos en la construcción de una regla general para todo el país que sea inclusiva, pero donde este tipo de actitudes tan obscenas no tienen cabida, por muy legítimo que sea defender la libertad de expresión y las causas identitarias. Hay espacios que son comunes, que no pueden ser ocupados para avanzar con cuestiones tan minoritarias. Entonces, creo que esa no es la primera vez, creo que hay responsabilidad de los organizadores. Y bueno, ya veremos cómo se resuelve esa responsabilidad, porque naturalmente esas cuestiones no pueden volver a pasar. Y la denuncia que del gobierno, en este caso lo del Paraíso, la querella por lo que ocurrió ayer en el centro de Santiago, ¿son suficientes, cree usted? Yo creo que la Subsecretaría de la Niñez va a proteger los derechos de los niños que fueron agredidos en ese espacio, pero creo que también el gobierno está estudiando el alcance de la agresión, porque hay mucha gente que no son niños, ni adolescentes, ni niñas, y que se sintieron igualmente ofendidos, porque efectivamente se propone una cuestión de carácter valórico que no está validado precisamente o valorado por el conjunto de la sociedad chilena. Entonces, creo que el gobierno está estudiando, es lo que nos informaron, que está estudiando cómo continuar, pero sin duda que es una cuestión aislada. Fue un fin de semana un poco por olvidar en lo público, pero me quedo yo con la cantidad de actividades por el apruebo que hubo en todas partes, masivo. Miren, Talca hubo una cuestión maravillosa. En la misma región metropolitana, en todas partes hubo despliegues muy masivos de la campaña y la gente del rechazo también hizo su trabajo tranquilamente. Sin embargo, estos dos episodios, tanto lo de Valparaíso como lo de la Alameda, fueron episodios para olvidar y de todas maneras sirven para llamar a la tranquilidad, a llamar a los líderes de especialmente la derecha, que en este momento no los hemos visto en la campaña, para que manden mensajes y den señales de que hay que tranquilizar los espíritus, que tenemos que seguir trabajando en este proceso constitucional y que esta gente no es funcional a ninguna de las dos opciones. Si esto están fuera de los márgenes de la ley uno no se la toma por su propia mano, hay normas y mientras no cambiemos las normas para todos y todas, estas son las que rigen y hay que respetarlas. Así es que me parece que es hora de que los líderes de la derecha salgan a orientar la opción rechazo, de que dejen sus leceras, digamos, tal como nosotros estamos haciendo lo mismo con estos grupos identitarios que no tienen cabida en esta discusión de todas maneras. Flavia Torrealba, muchas gracias por haber venido al estudio CNN. Muchas gracias por la invitación.